buenas tardes. De parte de la Asociación de Profesionales de la Universidad Estatal a Distancia, UNED-PRO, un cordial saludo a todos los presentes, un agradecimiento muy particular a los compañeros y compañeras candidatas y candidatos al Consejo Universitario de la Universidad. Hoy iniciamos este rol de este año de conversatorios y foros. La Asociación de Profesionales, obedeciendo un mandato de la Asamblea Universitaria, la Asamblea de la Asociación de Profesionales de la UNED-PRO, responde de esta manera al pedido y a la solicitud de sus propios afiliados para que abramos los espacios de reflexión, de análisis, de conversación y discusión sobre los diferentes temas nacionales e internos de esta universidad. Hoy efectivamente queremos agradecerle muchísimo, en particular a los compañeros asistentes, que hacemos posible este conversatorio en esta segunda etapa del proceso electoral, con los 4 personas finalistas, digamos, del proceso, y que nos parece fundamental este espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis, para compartir los problemas y soluciones tanto de nuestra universidad y las ubicaciones en los contextos nacionales que corresponden a las preguntas que estaremos haciendo. Nos parece también importantísimo el poder efectivamente generar espacios de participación vía Onda UNED y vía las regiones. Queremos agradecer mucho aquí al compañero Sebastián, a los compañeros de Onda UNED, que siempre están prontos a acompañar estos procesos y de esta manera efectivamente poder llegar a cada una de las regiones, a cada uno de nuestros centros universitarios, enviarles el saludo correspondiente a los compañeros y compañeras de los centros. Ojalá podamos en la segunda etapa de esto, que vamos a proceder ahora con la metodología y la explicación de la compañera Carolina Somarribas de nuestra Junta Directiva, puedan participar entonces con preguntas de parte de todo el auditorio de Onda UNED. Y bueno, sin más, y con este saludo de la Asociación de Profesionales y el agradecimiento a la presencia de todos y todas, pasamos entonces a la etapa del conversatorio, y yo llamo a Carolina Somarribas para que nos modere esta segunda etapa. Buenas tardes. La pregunta es, ¿qué propone para garantizar un ambiente y espacios de participación crítica y reflexiva en la UNED que aseguren la plena confianza y la libertad de opinión entre los funcionarios y las autoridades? Bueno, buenas tardes. Olman, don Humberto, Floreni, Rafa, Ítalo, Mario, don Eduardo, Airín y Alison. Gracias por estar aquí, por estar escuchando nuestras propuestas, por haber seguido también un poco el debate. Respecto de los espacios de participación y la confianza entre los diferentes sectores, a partir de todo este proceso de aprendizaje, de conversación con muchos sectores muy diversos, pienso yo que deberíamos apuntar las acciones en varias direcciones. La primera tiene que ver con el acceso a la información, ¿verdad?, de cuáles son los criterios para tomar decisiones en la universidad, cuáles son los, digamos, las direccionalidades de nuestra inversión, de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos, ¿verdad? Fortaleciendo también espacios de participación desde el punto de vista de la construcción colectiva para la toma de acuerdos. Creo que desde el Consejo se podría generar, digamos, algún mecanismo que tenga que ver con lo que implica que los concejales somos representantes de la comunidad universitaria. Es decir, que ustedes nos escogen para defender las necesidades, intereses, visiones y pluralidad, que es nuestra principal fortaleza. Hay cosas que también tienen que ver con lo estructural desde mi punto de vista. Por ejemplo, cuáles son los criterios para asignación de puestos de dirección en las diferentes instancias y cómo generamos mecanismos para que de manera participativa y colegiada podamos como sectores escoger quiénes son las personas que dirigen los diferentes, digamos, las escuelas o las diferentes direcciones. Hay necesidades distintas, por ejemplo, la necesidad de que el Consejo
asegure que en las reformas del Estatuto Orgánico tengamos mecanismos para elegir directores o directivos que sean rotativos, o elegir directores o directivos que sean electos por sus capacidades y no como puestos de confianza. ¿Por qué esto es importante? Porque en la UNED hemos, de alguna forma, concentrado el poder en algunos puestos de decisión, y esto, desde mi punto de vista, implica en la capacidad, posibilidad de que los funcionarios y las funcionarias participen de manera crítica, constructiva, y que muchos de sus aportes y reflexiones sean tomados en cuenta. Tenemos que generar mecanismos para capitalizar todos esos saberes, experiencias y necesidades desde los distintos sectores. Muchas gracias. Entonces, estaríamos pasando con la pregunta número 2. Le hacemos a la compañera Alison. Buenas tardes, compañeros. En la pregunta 2 dice, ¿con qué mejoras se comprometen para lograr el bienestar y el sostenido desarrollo académico del gremio profesional en la UNED? Bueno, tiene que ver un poco, pienso yo, con la propuesta del modelo pedagógico de la UNED en todos sus sentidos, se articula con el tema de la función y la posibilidad de que los profesionales y los funcionarios de la UNED podamos estar en mejores condiciones para operar. Uno es el tema de la necesidad de regularizar los interinazgos. A la universidad le cuesta lo mismo pagarle a un interino que a una persona en propiedad, y no utilizar criterios que a veces desconocemos, ¿verdad?, de dónde vienen para asignar códigos o poner gente, digamos, en un sistema regular cuando tenemos la obligación de reconocer los derechos de nuestros trabajadores. Los criterios de asignación de cargas, los manuales de asignación de cargas no contienen una serie de actividades que están más relacionadas con el proyecto de educación a distancia, por ejemplo, como asignar tiempos para la mediación de materiales, para la producción de materiales educativos, por ejemplo, con cuántos recursos contamos para hacer unidades didácticas, qué significa que asignen 20 instrumentos de evaluación por hora a un tutor, ¿verdad?, y qué implicaciones tiene. El tema del peso inmenso del trabajo administrativo que tiene la parte académica, es decir, pasamos los encargados de cátedra y de programa y tutores y administradores de centros muchísimo tiempo haciendo labores administrativas, y esto tiene que ver con los volúmenes de población que atendemos. 24,000 estudiantes al cuatrimestre no es sencillo. Hay instancias que tienen un promedio de 500 TFGs por cuatrimestre, ¿verdad?, hablando de la Escuela de Educación. Tenemos 1,400 materias en oferta, ¿verdad? Y esto quiere decir que tenemos que pensar cómo estructuramos el trabajo para que las actividades académicas puedan ser, digamos, tengan el espacio y las condiciones para poder existir. No hemos logrado descentralizar todo lo que tiene que ver con apoyos académicos de la sede central. La mayoría de los funcionarios estamos acá. En los centros universitarios no tenemos tutores que están ahí de forma continua apoyando TFGs, apoyando procesos que son más de la zona o del comportamiento de la población estudiantil y las materias que se están dando por región. Tenemos también que hacer esfuerzos por generar habilidades de actualización en temas de tecnología, por contextualizar a nuestros funcionarios en la expertise que se requiere en procesos de educación a distancia. Tenemos muchos profesores que vienen a replicar la educación presencial. No hay ningún instrumento donde esté descrito qué es una tutoría y cómo debe darse, y por qué es distinta que una clase presencial, y cómo se articula con todos los insumos que como universidad producimos, ya sean video, radiotutorías, textos, otra bibliografía, etcétera. Eso es necesario. También es necesario que se reconozcan los esfuerzos de los funcionarios por superarse estudiando, ya sean administrativos o académicos, ¿verdad?, y que no pongamos ese techo para poder seguir creciendo y no reconocer que nuestro principal capital es el capital humano, ¿verdad?, y todo lo que eso pueda implicar. Para articular la investigación con la extensión, creo que podríamos hablar luego de cómo concibo la articulación de la investigación para la toma de decisiones y la extensión para la contextualización de las ofertas académicas. Bueno, la tercera pregunta para los compañeros y la compañera. Conocemos de la próxima finalización del FES y de nuestros problemas de administración presupuestaria. Por ejemplo, 1.800 millones de bache en el presupuesto del 2017. Salarios con 1% menos que las otras universidades públicas hermanas. Un COVID sin presupuesto en este mes, etcétera.
¿Qué opinan de esta situación y cuál es su propuesta de corrección a estos problemas en la gestión presupuestaria que ustedes promoverían desde el Consejo? Bueno, en primer lugar creo que tenemos que tener una buena memoria de qué tipo de gestiones han provocado qué tipo de condiciones financieras, ¿verdad? Porque es muy importante hacer un análisis histórico de cómo hemos gestionado nuestras finanzas, ¿verdad? Cuáles han sido las prioridades de inversión, cuáles han sido, digamos, las líneas de inversión que hemos tenido y cómo eso sí se relaciona con una política institucional y con una postura frente a cuáles son nuestras prioridades. Yo considero que el Consejo Universitario tiene que construir insumos para poder establecer criterios para la toma de decisiones, pero también insumos para poder defender lo que hacemos y acceder a nuevos recursos y a recursos a los cuales a veces no les estamos sacando el provecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos mecanismos para defender que la educación pública es un derecho humano, que atendemos una población compleja, que es difícil de atender porque está en zonas alejadas o en condiciones de vida precarias, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para liderar procesos donde como universidad nos levantemos y luchemos por una mejor negociación y por mejores condiciones para que la educación pública sea realmente concretada en un modelo de desarrollo que pareciera a veces fortalecer más la educación privada que la pública, ¿verdad? Nos toca muchísimo hacer un trabajo de revisión, de rendición de cuentas, ¿verdad? Fortalecer el rol del Consejo Universitario como una instancia donde las vicerrectorías también rinden cuentas, presentan informes y dicen cómo han utilizado los recursos de la universidad, qué impacto estamos teniendo. Realmente no estamos como universidad logrando articular la planificación con la ejecución de presupuesto, ni logrando articular la investigación con la contextualización de la toma de decisiones. ¿Y esto qué hace? Vengo de reunirme con todo el sector financiero por 3 días y les puedo decir que hay muchísimas preocupaciones en términos de inversiones que hacemos que no se concretan ni se traducen en un impacto sustancial para la mejora de los servicios que le damos a los estudiantes o para la mejora de las condiciones laborales de nuestros funcionarios. Entonces tenemos que realmente desde el Consejo generar una reflexión crítica sobre cuáles serían las prioridades para los próximos 5 años para una universidad pública que no ha crecido en matrícula, que tiene un 76% de deserción estudiantil, de exclusión o expulsión a nuestros estudiantes. Tenemos que revisar la calidad de los servicios que nosotros otorgamos, desde la tutoría hasta la mediación del material, hasta la plataforma y la accesibilidad de esa plataforma para la mayoría de nuestros estudiantes. Estamos apostando muchísimo a la educación virtual y yo quisiera invitarlos a que revisemos las estadísticas de conectividad que tiene este país. 26% fuera del gran área metropolitana, 43% para, digamos, la zona del gran área metropolitana. Si atendemos quintil 1 y 2, probablemente nuestros estudiantes no están teniendo acceso a los materiales que les estamos produciendo y esto debería preocuparnos, ¿verdad? Ahora abrimos entonces el espacio a cualquiera de ustedes que quiera hacer una consulta. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Omar Bolaños, de la carrera de Administración Educativa. Yo creo que tenemos que reflexionar a fondo sobre el tema del FES. Más allá de un tema de buena voluntad y utilizar el presupuesto adecuadamente, no pasa por ahí. Pasa porque hay una política del conjunto de CONARE, de todos los rectores y del gobierno, porque no hay que separar CONARE del gobierno, refuerzan la política del gobierno. Recordemos el aumento salarial que se hace en esta universidad es el mismo que se hace en el resto de las universidades. El ataque a la anualidad que se está haciendo en la UCR es el mismo que el rector de esta universidad ya ha anunciado para futuras contrataciones en esta universidad. Tenemos que tener claro cuál es la política y ustedes desde el Consejo qué harían con respecto a la negociación del FES. No es confiar solo en el rector y en CONARE, sino políticamente cómo van a democratizar la discusión con el conjunto de la universidad. Porque no simplemente que nos den el presupuesto, ejecútenlo armoniosamente porque hay que repartirlo no entre 4, sino entre 5 universidades. Ni es tampoco ir al desarrollo profesional ni a la mercantilización de la universidad, porque ese fenómeno que vemos en la UCR, no aquí porque no tiene tanto peso, pero ¿qué pueden hacer ustedes para democratizar la discusión del FES y garantizar un FES creciente? Que recordemos que las últimas 2 negociaciones no lo fueron. De hecho, por eso estamos viviendo un retroceso en términos financieros. ¿Cómo logramos vincular a la comunidad universitaria? Que no sea una decisión de camarilla política de escritorio, sino que verdaderamente tengamos representación
de todas y todos los sectores de la universidad. Gracias. Primero, dos aclaraciones muy rápidas. Yo estoy aquí en mi cargo de socio honorario de la Asociación de Profesionales porque el estatuto se lo permite, ¿verdad? Y en asamblea me nombraron. La otra aclaración es que el concepto de carga académica ya no existe. Desde que se hizo el reglamento de asignación de tiempos, Álvaro Esquivel lo aclaró, cargas para burros o para pick-up, pero que sí se usó en esa época cuando, y todavía que se destinaban 200 exámenes para los tutores, 150 tareas, ¿verdad? Entonces se sigue manteniendo ese nombre porque es como el tradicional. La pregunta mía va al tema salarios, que me parece que me quedó un poco debiendo. Yo vengo aquí negociando salarios desde Celedonio para acá. En los 90 se pierde como un 16.80 porque nunca se nos pagó el 100% de inflación, ¿recuerdan? Es del año 2000 para acá que se nos paga el 100% de la inflación. Si argumentan algunos de que, bueno, que es que se nos ha dado el 2% y la inflación llegó al 1 y nos ganamos 1, pues eso fue válido para todas las universidades. Pero este año sí fue la excepción. No se nos está dando, digamos, le está dando el 100% de la inflación, se le está dando el 2% y todas las universidades se les dio el 3%. O sea que hay 1 de diferencia. Pero si usted le resta el 1 de la caja, que ya está aprobado y que los sindicatos todavía no se lo han apiado, eso se va a reducir a un 1% en esta universidad de esa inflación. Y después, lo que hablaba un poco Ítalo, digámosle, del bache de los 1.800 millones, yo pregunto si un 1% planillas en esta universidad son como 1.000 millones, ¿verdad? Si pasó que ese 1% que no se les dio, es una forma de compensar los 1.800 millones de bache. Muchas gracias. Buenas tardes. Es una inquietud muy simple y algo muy práctico. La universidad está aplicando con mucha firmeza el requisito de los 2 años de experiencia. Hay mucha gente que ha tenido muchas limitaciones en desarrollarse precisamente por este requisito. Es un requisito que toda la vida ha existido, pero no toda la vida se ha aplicado con tanta exigencia como hoy día lo están haciendo. Entonces, desde el Consejo Universitario, ¿qué política promoverían, digamos, o creen que no es necesario que se haga alguna consideración en ese sentido? Es algo muy simple, sí me gustaría escuchar el criterio al respecto. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Felicitar a la Asociación de Profesionales por este espacio muy útil y muy pertinente, muy concreto. La universidad está llena de reglamentos, procedimientos, y el mencionado y cacareado y famoso reforma del estatuto orgánico. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué no es del conocimiento de la comunidad universitaria? Solo los que hemos formado en algún momento la universidad universitaria, la asamblea, gracias Gustavo, conocemos la importancia y lo que se requiere, pero la mayoría de las personas, si le preguntamos fuera de la asamblea universitaria, pues no tienen idea. Y lo otro, como una especie de adicional, tenemos las unidades académicas muchos problemas de articulación con los estudios de posgrado. Hay un problema fundamental, el reglamento. Hay una incoherencia. No están claras ni establecidas los límites y las competencias de tanto el CEP como de las unidades académicas. ¿Qué hacer en ese caso? Buenas tardes. En primera instancia, darle una calurosa felicitación a todos los postulantes y desde ya les deseo la mejor de las suertes. Y por supuesto a nuestros compañeros de la asociación. Ustedes en general han comentado sobre todos los derechos, un compañero dijo los derechos humanos, es un derecho humano fundamental la educación, ¿verdad? La necesidad de fortalecer la academia, crecimiento profesional. Otro apuntó que es necesario la generación del conocimiento a través de la investigación, de la extensión de la misma academia, dignificar al profesor. Ciertamente todos están
muy bien posicionados en esas ideas. Pero yo les pregunto, ¿qué harían ustedes desde la posición en el Consejo para garantizar la estabilidad laboral de todos aquellos que estamos como encargados de cátedra o programa y que tenemos muchos años de estar laborando para la institución, que hemos hecho solicitud y cumplimos con el reglamento, pero estamos en una situación de indefensa, totalmente indefensos? Entonces, ¿qué harían ustedes para proporcionarle, no solo a los que estamos en esta situación, en este momento, como encargados de cátedra y programa, sino a nuestros tutores que día a día les pedimos, les exigimos, pero no vemos resultados positivos hacia lo que nosotros merecemos, como otros ya lo tienen, que cumplimos como otros que ya lo han cumplido, pero estamos en ese impasse? ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Gracias. Bueno, sobre el FES, yo quisiera empezar por decir que este no es un tema de lucha entre una universidad y otra, o si se crea otra, tenemos que ponernos preocupados porque se va a distribuir y vamos a tener menos. Apunta más en el sentido de cuáles son los mecanismos que como universidades públicas, organizadas, articuladas y muy claras de nuestra obligación de hacer pedir que se cumpla, digamos, la obligación del Estado de propiciar los fondos y los recursos para hacer educación con una población que crece, con una población que se empobrece, con costos de operación que son complejos y cada vez, digamos, hay que ir invirtiendo en educación de manera, digamos, sostenida y ascendente también. Creo que es muy importante que nosotros, el principal argumento para pedir más FES es que sepamos decir cómo utilizamos bien el que recibimos. Entonces, por ejemplo, si anualmente nosotros recibimos 90 millones de dólares, ¿verdad?, por el FES como UNED, y gastamos $1 millón en videoconferencias, por darles una cifra, ¿verdad?, ¿cuál es el porcentaje de inversión y gasto que estamos haciendo y en qué se traduce? O sea, ¿cuánta capacidad tenemos nosotros para decir que lo que recibimos lo estamos invirtiendo de la manera más pertinente cuando tenemos los resultados y la deserción que tenemos como UNED? Entonces, primero tenemos que organizarnos muy bien y revisar cuáles serían las prioridades de cara a los próximos 5 años para poder exigir mejor acceso a recursos. Ahora, nosotros también tenemos la ley, los timbres a la ley y tenemos otros mecanismos que se están generando para generar recursos. Olman planteaba la tendencia de la Universidad de Costa Rica a vender servicios. Nosotros tenemos un reglamento de internacionalización aprobado por el Consejo que a mí me preocupa, que significa que nosotros mismos tenemos que generar mecanismos para vender proyectos, colocarlos y hacer un montón de trabajo para el cual no necesariamente tenemos habilidades. Es decir, si aprobamos un reglamento tendría que haber un equipo de gestores de proyectos, además, digamos, del apoyo que nos dan en internacionalización, que nos ayude a concretar algunos de estos procesos que son de una índole totalmente distinta y que además nos separan de nuestras funciones sustanciales en muchos casos. Ahora, ¿qué más hay que revisar? Por ejemplo, las cargas de trabajo por sector, ¿verdad? Tenemos un crecimiento de funcionarios, pero una precarización del empleo de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para reorganizar las funciones de la universidad para que las cargas estén distribuidas de forma más equitativa, ¿verdad? ¿Saben cuánto es el porcentaje que llevan en sus espaldas los estudiantes de todo el financiamiento de la institución? 8%. La UNED únicamente produce 13% de lo que gana de manera autónoma. Lo demás todo dependemos de los fondos que nos asignan. Y esto hay que pensarlo en términos de cuáles serían los lineamientos o las estrategias que podríamos desarrollar de cara a los próximos años para las negociaciones del FES, pero sobre todo deberíamos interesarnos en generar espacios de participación e información de la comunidad universitaria y la comunidad nacional. Si tenemos todos los días un Otto Guevara en La Nación diciendo que nosotros ganamos como millonarios, que nosotros no trabajamos, que además no graduamos, o sea, todos estos datos se utilizan en nuestra contra, ¿verdad? Y seguimos pautando la información de matrícula en La Nación, ¿verdad? Y seguimos no utilizando los propios medios de servicio público para colocar los temas que son relevantes para las universidades a la hora de la defensa de lo que hacemos.
Es decir, realmente los funcionarios de las universidades públicas no ganamos mucho más ni tenemos menos trabajo, quizá algunos en particular, ¿verdad? Pero no la mayoría. ¿Y dónde está esa mayoría diciendo, un momento, aquí trabajamos en estas condiciones, en estos contextos, ¿verdad? En la UNED nos hace falta acceso a información para poder exigir derechos, y derecho que no se exige se pierde. Nos hace falta mecanismos de articulación entre sectores y nos pasamos peleando entre la sede central y los centros universitarios, entre los académicos y los profesionales, y ese pleito o esos pleitos entre oficialistas y contraoficialistas nos van llevando a un debilitamiento de nuestra capacidad de exigencia de derechos. Sobre el tema del estatuto orgánico, a mí me preocupan muchísimas cosas. He leído metodologías y propuestas que los diferentes sectores están poniendo en la mesa para reforma del estatuto y también de cómo podemos hacer la discusión, cuáles temas serían prioritarios. Me preocupa, por ejemplo, que nuestro estatuto orgánico no tiene principios. Me preocupa todos los mecanismos y la normativa que hay que revisar porque tiene contradicciones. Han estado ustedes hablando de las contradicciones recientemente por la impugnación de este propio proceso electoral. Es decir, ¿qué tenemos que revisar? No, digamos, en un contexto electoral, pero sí en un contexto universitario para que los votos tengan un peso más equilibrado, ¿verdad? Y no diferenciado por sector, 15% tutores, 30% administrativos, 15% estudiantes, y tenemos muchísimos retos, pero empezaremos por abrir los espacios para dialogar sin temor y poder construir el proyecto UNED que queremos como colectividad. Y ahí podremos pensar en muchas otras posibilidades.